Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a hablar de economía, en particular vamos a ver cómo la guerra tarifaria de Donald Trump afectará a una de nuestras mayores exportaciones, como son las exportaciones agrícolas. Y para eso vamos a conversar con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. Y antes vamos a conversar de un tema fundamental hoy día, que es cómo la disrupción tecnológica, la inteligencia artificial, las redes sociales afectan el trabajo, la educación y la vida de toda la sociedad. Para eso tendremos con nosotros a Mónica Retamal, directora ejecutiva de CODEA, una organización que cumple 10 años justamente luchando por acortar la brecha digital en Chile. Parte entonces Influyentes. Mónica, muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, soy una gran fan tuya. Muchas gracias, Mónica. Bueno, como decía en la introducción, CODEA cumple 10 años, ¿no? Y podemos pensar que en estos 10 años ha cambiado también bastante, no solo lo que la tecnología ha producido, los productos, los servicios, sino también la mirada sobre la tecnología y también sobre sus riesgos. ¿Cómo ha sido este camino para CODEA? Muy impresionante, porque cuando partimos y hablábamos de desarrollar habilidades digitales, de hablar de brecha digital, la verdad que era la prioridad número 154.000, digamos, no aparecía. Yo creo que la pandemia ayudó mucho a instalar este tema de manera muy relevante en la agenda pública, pero con poca claridad de cuál es el camino, por dónde tomar este tema, porque es un tema grande, es un tema que afecta desde el futuro del trabajo hasta cómo estamos formando a las futuras generaciones, cómo estamos haciendo familia, cómo nos estamos relacionando como sociedad, y por lo tanto es un tema que cuando uno lo empieza a trabajar y lo quiere bajar a iniciativas y a política pública, es un gran desafío y hay poco conocimiento, porque la brecha digital no solo está instalada en las futuras generaciones o en los trabajadores, también en los políticos y en las políticas públicas. Exactamente, y de hecho uno no escucha, este es un año electoral, no escucha tampoco grandes planteamientos hasta ahora respecto de eso, ¿no? Que es un tema fundamental. Partamos por el futuro del trabajo, ¿no? En esta cuarta revolución industrial, muchos trabajos, millones de trabajos van a eliminarse, otros trabajos se van a crear. El problema es que la gente que va a perder su trabajo por la automatización, la inteligencia artificial, no es la misma gente que va a tener nuevos trabajos, ¿no? Lo cual crea una presión sobre la sociedad muy importante. ¿Cómo estás viendo tú desde CODEA esta realidad en que además, Mónica, los datos son bien impresionantes, no solo de la cantidad de trabajos impactados, como decía, sino también de que el 75% de las personas tiene miedo, tiene temor, ansiedad de que su trabajo vaya a ser afectado por esta tecnología? Así es. Lo vemos desde distintas perspectivas, pero lo principal es plantear que todos nosotros, todos los que trabajamos de manera independiente, empleados, como sea, tenemos que generar un upskilling relevante de nuestros conocimientos de base. Se murió ese concepto de que uno estudiaba en el colegio, en la universidad y ahí se quedaba, ¿no? A lo más hacía un posgrado y eso era en realidad para el C-Level, que se llama, ¿no? Hoy toda la fuerza laboral está totalmente interpelada y por lo tanto es muy necesario que hayan políticas públicas de upskilling y reskilling de manera masiva. Porque aquí no estamos hablando que son un porcentaje, sino que estamos hablando de más del 60% de la población que requiere este tipo de contribución social, estatal, etcétera. Claro, o sea, para ponerlo en simple, 60% de la gente necesita aprender otras habilidades, ¿no? Así es. Distintas para poder mantenerse en la fuerza laboral. Para mantener por un lado la vitalidad, o sea, efectivamente poder trabajar, pero también porque hay mucho trabajo que se destruye. O sea, seguramente hay muchas profesiones que hoy día ya no van a tener salida laboral y por lo tanto la posibilidad de cambiarse de una trayectoria laboral a otra es algo que hoy día está totalmente instalado en el mundo. Todavía aquí, en este sistema, como lo conocemos, el sistema en particular chileno, creemos que esto es estático, que yo de alguna manera entro, estudio ley y me muero abogado. Eso se está tendiendo a morir y por lo tanto todo lo que tiene que ver con long life learning, continuar estudiando, es algo que los estados tienen que absorber, pero que también el sistema educativo tiene que entender. Esto de que las carreras no conversen, esto de que yo estudie algo y después tengo que partir de cero, cuando en realidad lo que tendría que hacer es continuidad. Todos esos conceptos hoy día están terriblemente interpelados y yo creo que en el caso nuestro lo que hemos tratado es de contribuir con iniciativas concretas
que demuestran que esto se puede lograr. Claro, que es posible que estas personas se capaciten o se entrenen en algo completamente nuevo. En Chile, ¿qué carreras o qué profesiones tú ves que están en riesgo o que debieran estar pensándose desde la política pública, pero también desde cada persona que está en esa profesión, de que va a requerir probablemente estudiar y rápido estas capacitaciones que acorten su brecha en el mundo digital? Es súper difícil contestar esa pregunta, pero tengo como algunas pistas. Una, la mayor cantidad de demanda laboral esperada es demandas por carreras STEM, demandas por carreras más especializadas. Y por lo tanto, ahí uno tiene unas ciertas claves que podría abordar. Pero también, cuando uno mira la tecnología, con el aporte que está haciendo la sociedad, también ve lo que hay detrás, y lo que hay detrás hoy día son tecnólogos. Y nos faltan un montón de profesionales que tendrían que estar opinando y aportando a este mundo digital que hemos creado de manera hiperacelerada y donde la verdad falta déficit de punto de vista, falta diseño, falta visión de género, faltan un montón de cosas, y eso significa que hay un aporte muy transversal que las ciencias, que la academia deberían de estar dando y no está ocurriendo. Entonces hoy día tenemos un mundo muy poderoso con empresas muy poderosas detrás que está capturando mucho valor. De hecho, hay empresas que son más grandes que países para tomar la dimensión, y donde hay un montón de profesionales que no están participando de la discusión, y yo eso lo encuentro súper complejo en términos de cómo estamos abordando la complejidad de este nuevo mundo. De hecho, Mónica, es un tema fundamental, ¿no? Porque ha venido todo este debate de, bueno, las humanidades, ¿para qué sirven si en el fondo hay que estudiar carreras de STEM, ¿no? Esas son las carreras del futuro, pero desde el punto de vista de las humanidades y de la sociedad general, es exactamente lo que dices tú. Este nuevo mundo digital plantea preguntas nuevas, muy complejas, muy difíciles, éticamente complejas de regular. A veces ni siquiera entendemos bien el alcance de lo que está pasando y por lo tanto se requiere ese aporte. ¿Cómo lograr esa convergencia entre ciencia, humanidades, que no se vean como campos que están completamente separados? Es muy desafiante. Yo creo que hoy día hay que pensar en dos cosas bien relevantes. Una es la pertinencia de lo que estamos enseñando. La pertinencia tiene que ver con cómo hacemos que el qué enseñamos y el cómo enseñamos sintonice con los desafíos del siglo XXI. Es cosa de ver a los niños. Podemos hablar mucho del tema de las pantallas. Nosotros tenemos una posición bien firme en torno de cómo distribuir pantallas en niños, pero finalmente hoy día los niños están consumiendo entre 7 a 8 horas en promedio de tecnología. Y eso significa también que el conocimiento se está democratizando a un nivel altísimo. Antes uno aprendía de los padres, del docente que tenía al frente. Hoy día hay un señor internet que educa a los niños. Y no podemos abstraernos de eso. No podemos abstraer que hoy día hay múltiples voces que están educando a nuestros niños. Y entonces ahí pensar en el rol del docente es clave. Sí. Y entonces tenemos por un lado la pertinencia, qué enseñamos, pero por otro lado, cómo enseñamos a estas nuevas generaciones que están totalmente desmotivadas con el modelo tradicional de un profesor parado replicando conocimiento que está en Internet. Sí. Entonces, muy complejo es esa ecuación. De hecho, CODEA, tú y la institución CODEA han sido invitados por el Ministerio de Educación a ser parte de un consejo de cómo se enseñan las ciencias de la computación en los colegios, en el currículum, cuál debiera ser la aproximación, ¿no? ¿Qué elementos son importantes en esa materia para acercar a los niños, para que sean, digamos, un agente importante en el mundo digital y no extranjero? Y también especialmente, Mónica, para acortar la brecha digital entre los colegios privados, los colegios públicos, entre la educación pagada, la no pagada, de manera de que no vaya creando más desigualdad también la tecnología. O sea, totalmente. Yo creo que ese es el punto de fondo. Al final estamos hablando de que la brecha digital, hoy día ya se habla del digital divide, ¿no? De que ya ni siquiera es una brecha, es una división entre las personas que tienen acceso y las que no tienen, que tienen las competencias y no las tienen. Y eso es cada vez más grande, no se está cortando. Entonces es fundamental que la escuela sea un lugar donde democraticemos justamente este conocimiento científico-tecnológico que hoy día está disponible. ¿Cómo lo hacemos? Hay ciertas claves que nosotros hemos estado probando hace muchos años. Tenemos seguramente dentro de la región el modelo más maduro de cómo se enseña este cuerpo teórico que se llama Ciencias de la Computación, que no se trata de usar dispositivos en el aula, se trata de reflexionar como cuerpo teórico cómo funciona la tecnología. ¿Qué es un algoritmo?
cómo funciona la inteligencia artificial, cómo se programa un computador, cómo se le da instrucciones. Y eso implica desarrollar pensamiento lógico, pensamiento creativo, porque obviamente la tecnología no es en sí misma, la tecnología como acelerador es para resolver problemas, no es consumo, es yo genero tecnología, el ser humano toda la vida ha desarrollado tecnología para resolver problemas de su entorno. Y por lo tanto, esa comprensión, que es lo mismo que uno pensara, ¿para qué los niños aprenden matemática? ¿No? No aprenden para ser matemáticos. Aprenden porque de alguna manera estamos todos de acuerdo que aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir es fundamental para el entorno, para la vida. Aquí estamos hablando exactamente lo mismo. Si estamos pasando 8 o 9 horas, tenemos que entender cómo funciona la tecnología, porque eso además nos da un poder que hoy día no tenemos. Sí. Hoy día los niños están solo consumiendo. Por lo tanto, ¿cómo enseñamos esto? Primero enseñamos aprendiendo, desarrollando el músculo. Esto es como subirse a la bicicleta. Hay que sentarse y hay que aprender desarrollando programación, desarrollando desafíos, desafiando a los niños a que usen innovación y que obviamente toda la tecnología que está disponible no solo la consuman, sino que la empiecen a utilizar. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años con mucho éxito. Hemos probado y tenemos un modelo que está saliendo del horno, la primera evaluación de impacto casi mundial de aplicación de las ciencias de la computación en un medio controlado y con grupos diferenciados, y donde hemos visto que después de las intervenciones las habilidades digitales se ven infinitamente mejoradas, así que estamos muy contentos con eso. Ahora, Mónica, ¿cómo esto dialoga con problemas serios que tiene nuestro país en materia de educación en cosas mucho más básicas? O sea, los test muestran que los niños en segundo básico no saben leer, que hay muchas debilidades en matemática. ¿Cómo puede montarse una educación de ciencias de la computación cuando cosas tan básicas como saber leer y escribir, saber sumar y restar, muchas veces producto de un millón de variables, incluida la pandemia, incluida la cantidad de tiempo que estuvieron cerrados los colegios, incluido el ausentismo, los niños no las saben hacer? Es súper compleja la pregunta, porque como que uno diría que uno tiene que caminar y marcar chicle al mismo tiempo, ¿no? A ver, esta es una pregunta en construcción porque no hay tanta evidencia de cómo se relacionan las cosas, lamentablemente. Me encantaría traerte más datos para eso. Pero sí podemos decir que hoy día, en todo el ambiente más tecnológico, hay muchos casos de éxito para mejorar lectura, mejorar matemáticas, con tecnología. El problema es que esos casos de éxito pasan por pagar una licencia que seguramente un papá con recursos la tiene y otro papá sin recursos no lo tiene. Entonces empieza esta diferencia. Hoy día hay de verdad que mucha evidencia de apps. Hace poco estuve con un empresario indio que tiene una app que revoluciona las matemáticas. Ahora, la pregunta es cómo hacemos que eso ocurra en nuestro sistema escolar de manera orgánica y no sea algo que ocupan solamente los que tienen acceso para ello. Claro, exactamente, y que refuerce lo básico, ¿no? De manera de que puedan avanzar. También lo que muestran las pruebas es que, por ejemplo, la prueba TIMSS, la última, es que la brecha entre niñas y niños en matemática que se había ido cerrando se volvió a abrir y que realmente es muy preocupante. ¿Qué explica que a esta altura del siglo XXI todavía los estereotipos de género parece que siguen operando de modo que las niñas no aprenden matemática al mismo ritmo que los niños porque piensan de que son malas para la matemática? Es la autopercepción, ¿no? Es creer que efectivamente, bueno, ahí hay todo un tema que tiene que ver con cómo los docentes se hacen cargo de esto. Hemos avanzado poco en el desarrollo de la carrera docente y en la integralidad de contenidos que habría que ir metiendo como efectivamente la visión de género. En tecnología pasa exactamente lo mismo. Las niñas en sexto básico pierden completo interés por la tecnología pese a que son mejores. O sea, hay un tema de autopercepción y por lo tanto después en las decisiones vocacionales no aparece. Entonces es complicado porque también role model, por ejemplo, si tú te fijas, los grandes tecnólogos son todos hombres. Claro, los dueños de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Cuando uno veía el cambio de presidente en Estados Unidos, veía puros hombres, ¿no? La industria tech presente, pero eran puros hombres. Entonces también hay un montón de efectos. Nosotros lo que sí hemos demostrado es que cuando uno diseña iniciativas bien realizadas, esto cambia. Tenemos el Premio Nacional de Talento Digital en Escolares, donde tenemos más del 50% de niñas participando, y eso te habla de que tiene mucho que ver con cómo uno lo comunica y también cómo uno lo baja. Las mujeres, en eso yo lo que he visualizado es que somos súper prácticas. Nosotros, si uno le invita a las mujeres a resolver un problema,
pensarlo, idearlo y luego hacer una bajada con tecnología, le cambias completamente la ecuación que decirle quieres aprender a programar, que seguramente suena como no sé, al piso -3 y a harta pizza, digamos. O como algo muy especializado, sí, quizás, obviamente. ¿no? Sí. Ahora, tú eres una empresaria tecnológica y por lo tanto eres un modelo de rol. ¿Qué explica que aún, digo, lo mismo que decía antes, en las carreras STEM haya menos mujeres, que haya como todavía esa sensación de que cuesta mucho llegar a los cargos más importantes de las empresas tecnológicas y que incluso desincentiva a estudiar las carreras que hoy día, como decías tú también, son las que parece que tienen más futuro, al menos económicamente? Yo creo que primero, si tú no tienes dentro de la oferta escolar tecnología, es bien difícil tomar esa vocación. Entonces ahí hay un problema de base. Solo los países que han ampliado las ciencias de la computación han logrado de alguna manera equiparar, por un lado, la cantidad de personas que se matricule y por otro lado que hayan más mujeres. Eso es lo primero. Y luego, obviamente, este cuerpo de conocimiento tiene que venir con una visión de género y una visión desde el inicio. Nosotros en todos nuestros programas aplicamos una orientación de cómo esto se enseña a niños y cómo se enseña a niñas, porque somos distintos. Y tenemos además una concepción del mundo muy distinta. Entonces, creo que esto se tiene que trabajar desde la formación docente, pero nosotros que hoy día tenemos una cantidad gigante de docentes que tienen que hacer un upskilling en nuestros programas formativos y esperamos que entregárselo esto como un bien público al ministerio, repliquemos justamente este conocimiento, porque los docentes hoy día, la verdad, están en una situación bien ingrata. Por un lado tienes niños que están con un problema relevante de atención, niños con atención fragmentada, con también desregulación emocional, porque sabemos que hoy día el efecto de las pantallas también implica también un problema de ese estilo, y luego con una montonera de pedidas de que hay que enseñar esto nuevo, esto otro, y tampoco con muchos recursos y tiempo para capacitarse. Entonces estamos en un escenario complejo. Sí. Vamos al tema de niños, niñas y pantallas, ¿no? Jonathan Haidt escribió este libro, La generación ansiosa, que realmente ha sido como un parteaguas de cómo se miraba el tema de niños con tecnología disponible, smartphones y también el uso de redes sociales. ¿Cuál es la postura, Mónica, que tiene Codea respecto de cuándo un niño o una niña debiera tener su primer teléfono inteligente y cuándo debiera tener también acceso a redes sociales para evitar todos estos problemas que Haidt ha diagnosticado también, que son severos daños en la salud mental, ansiedad, angustia, no sé, peligro, ¿no? Muchos peligros de interactuar con adultos, con pedófilos, hasta, bueno, lo que hemos conocido, por ejemplo, con la serie Adolescence, que ha mostrado también esa realidad, ¿no? de la manósfera donde muchos niños pueden caer también. Bueno, yo primero agradezco que haya evidencia y que esa evidencia la estamos tomando en cuenta. Yo creo que este es un tema que pasa primero porque nos pongamos de acuerdo los adultos de cómo vamos a manejar este tema. Pasa mucho que en los colegios, cuando esto se deja así como en una cosa que no está tan clara, algunos padres toman una postura y otros toman otra. Y eso es muy complejo porque eso también, desde el punto de vista de los niños, se siente como una exclusión, ¿no? Oye, a mí no me dejan usar celular, pero al de al lado sí, entonces al final no resulta. Entonces primero tiene que haber un cambio en el acuerdo social. Yo creo que los colegios están tomando las medidas de a poco, pero están tomando las medidas para que efectivamente no haya acceso a redes sociales. ¿Deberían prohibirlo? Yo creo que sí, yo creo que el colegio no es un lugar donde uno tiene que ir con celulares, desde mi punto de vista. Creo que, ahora, eso es una parte de la historia, eso no significa que los niños no tengan acceso a tecnología. Nosotros en general, todo lo que hacemos lo hacemos en laboratorios de computación. De hecho, el 96% de las escuelas en Chile tiene un laboratorio de computación. Otra cosa es que no se use para efectos pedagógicos. Nosotros lo que estamos haciendo es abogar porque ese espacio sea un espacio pedagógico y no sea un espacio para juegos ni para otra cosa. Es pedagogía y ahí tendríamos que poblarlo de contenido, de recursos de aprendizaje y no de otras cosas para las que no están realizados. Creo también que en todo caso los niños donde más consumen tecnología es en las casas. Entonces tampoco uno puede creer que en un lugar es como que prohibido y en otro lugar desatado. Aquí hay un tema en que se nos instalaron los aparatos en todas partes, en nuestros baños, en nuestras cocinas, en nuestras salas de comedor, y somos los adultos los que tenemos que tomar conciencia de lo que eso está implicando en materia de educación y crianza.
Sí, y claro, como dices tú además, claro, en los colegios ya es un avance, ¿no? Que colegios en Chile y en otras partes del mundo se estén poniendo de acuerdo para prohibir el uso de celulares. ¿Qué pasa con las redes sociales? Porque lo que dice Haidt es que antes de los 16 años, en que el cerebro todavía no está terminado de formarse, ¿no? Es muy, muy dañino el uso de las redes sociales y el estrés a que los somete de estar preocupados todo el tiempo, 24/7, de su reputación, de si le dieron un like, no se lo dieron, de si lo están troleando. ¿Tú estás de acuerdo con que las redes sociales sean de 16 para arriba? Totalmente. Ya. Yo creo que hay además, detrás de esto, aquí no hay unos señores educadores que se pusieron a desarrollar redes sociales. Aquí hay empresas con objetivos económicos donde los algoritmos se desarrollan justamente para impulsar consumo y para muchas otras cosas, pero finalmente el sentido no es un sentido pedagógico. Entonces tenemos que tener súper claro que las redes sociales no fueron pensadas para los niños ni para tener un ambiente de amabilidad en convivencia. El efecto yo creo que es súper evidente, lo estamos viviendo todos los padres de niños pequeños y los padres de niños adolescentes aún más fuerte. Y además esto está muy relacionado con la salud mental de los niños. Sabemos que hoy día estamos con unas generaciones con una pandemia de salud mental que es muy dramática y que tiene mucho que ver con la autopercepción que yo también prolongo en las redes sociales. Entonces, sí, yo creo que y esto debería ser materia de conversación y de educación. Y es claro. Ahí también donde las ciencias de la computación están tomando hoy día muy fuertemente este pilar de ciudadanía digital, que tiene que ver, por un lado, de cómo nos relacionamos en este ambiente digital, cómo trabajamos el tema de la seguridad. Por ejemplo, los ciberataques, que uno lo pone así como que esto fuera el Pentágono. No, los ciberataques entran por personas como nosotros que no tenemos ninguna educación para poner clave, que nos da lo mismo pasarle nuestros aparatos a otros, etcétera, etcétera. Si uno partiera educando a las generaciones en cómo son los elementos mínimos de seguridad, no tendríamos los problemas que tenemos hoy día. Entonces, por un lado, tenemos una llave abierta así completamente y por otro lado tratamos de cerrar la puerta. Es muy difícil cuando no nos organizamos como sociedad en cuáles son los temas en realidad que hay que trabajar. Exacto, y además, como decías tú, estas empresas tecnológicas que son hoy día billonarias y mueven muchísimo dinero, muchísimo poder, muchísimo lobby, no están interesados en el educar, como dices tú, y al revés, están interesados en mantener la atención cautiva de niños y niñas que no están preparados para esas ofensivas. Se nos acaba el tiempo, Mónica, pero este es un año electoral. Tú decías, bueno, acá debiera haber una mirada país. ¿Qué debiera ser lo que las y los candidatos presidenciales, como mínimo, tuvieran en su pensamiento, en sus programas, de cara a todos estos temas? Inclusión digital, brecha, tema de género y protección de menores de edad frente a las redes sociales, por ejemplo. Mira, de partida, yo tengo un rol también en APEC, soy parte del Consejo Empresarial, y este es un tema central. Cómo los países estamos abordando desde la perspectiva del talento y el desafío educacional, el tema digital, es un tema que aparece en todos los foros al mismo nivel que en cambio climático, etcétera. O sea, estamos hablando de algo que es relevante y que, como dices tú, no está puesto en la agenda chilena ni en la agenda política, cosa que a mí me produce por veces mucha angustia, porque finalmente la literatura hoy día apunta de que economías como las nuestras, que están en vías de desarrollo hace harto rato, si no generan un proceso de reskilling y upskilling de su fuerza laboral, vamos a perder completamente la oportunidad de saltar al desarrollo. Y eso está pasando materialmente. Son las economías más desarrolladas, en un 90%, las que efectivamente en la disrupción de la inteligencia artificial van a realmente capitalizar saltos cuánticos en productividad. En cambio, las economías en vías de desarrollo, menos de la mitad de eso. ¿Y por qué? Porque no tenemos a la fuerza laboral preparada. Entonces, yo diría que el gran desafío de Chile, como hemos tenido tantas veces desafío y hemos estado a la altura, es efectivamente cómo nos ponemos de acuerdo en generar una educación desde la más tierna infancia, pero también en los distintos momentos de la vida, que efectivamente sea conducente a lograr que nuestros talentos, que tenemos muchos, porque tenemos gente muy capacitada, realmente sean pertinentes para la economía que hoy día está rigiendo. Exactamente, para el futuro del trabajo, el futuro de niñas y niños. Mónica, muchas gracias por esta conversación. Encantada, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Ya viene Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Espérennos.
Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Muy bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay mucho tema que hablar, por supuesto, con la guerra tarifaria que ha iniciado el gobierno de Donald Trump y cómo va entonces en esta situación nueva una de nuestras mayores y más importantes exportaciones, que son justamente los productos agrícolas. En este punto, ¿cuál es la dimensión que hay, Antonio, de cómo va a afectar esto a todo este sector agrícola tan importante de nuestro país y especialmente a cuáles productos? Bueno, Paula, esto no es una buena noticia, ¿no? El comercio global, el comercio internacional ha sido muy importante para el desarrollo de Chile. Y para que nos ubiquemos un poquito en los números, este país lejano, este país chiquitito, está exportando 100.000 millones de dólares. Es una cifra récord que batimos el año 24. Siempre habíamos soñado con pasar los 100.000 millones de dólares. Bueno, el 2024 superamos los 100.000 millones de dólares. Y el sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pecuario exportan más de 30.000 millones de dólares, ¿no? Estos 5 sectores bioproductores, que son productores de alimentos, muy importante, y de fibra, exportaron más de 30.000 millones de dólares. Y tenemos 2 socios comerciales muy importantes. Uno, China, donde exportamos 35.000 millones de dólares, y otro, el segundo socio comercial nuestro, es Estados Unidos, donde estamos exportando un poco más de 15.000 millones de dólares. Bueno, y uno de estos socios unilateralmente nos dice, vamos a cambiar las reglas del juego. Nosotros tenemos un tratado libre de comercio con Estados Unidos desde el año 2004, ¿no? Y nos dice, bueno, si usted quiere exportar a Estados Unidos, le vamos a poner un arancel base de un 10%. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros exportamos a Estados Unidos, hay un importador, y ese importador, cuando desaduana su producto, le tiene que pagar un 10% de impuesto al Estado. Y por eso ese producto que valía 100, hoy día al consumidor le va a costar 110, ¿no? Y cuando ese importador tenga que descontar los gastos de ese precio de venta, al exportador le va a llegar un 10% menos de precio. Entonces, tiene un efecto, yo diría, en Chile importante, porque nos hemos transformado en un país exportador y también, Paula, altera las reglas del juego. Estábamos en un mundo globalizado, Chile cuando empieza a firmar estos tratados de libre comercio, ya tenemos 34 tratados de libre comercio, Chile y su agricultura y estos sectores que acabo de nombrar se empiezan a desarrollar y empiezan a generar empleo. Claro, y con esa certeza, ¿no?, que da evidentemente tener un acuerdo de libre comercio de este nivel. Correcto, imagínate lo que ha pasado en Chile. Fíjate, Paula, que nosotros hacemos agricultura, tenemos cultivos anuales y permanentes solo en el 2,4% de la superficie de Chile, o sea, una porción muy pequeña de Chile. Y sin embargo, exportamos solo en agricultura 13.000 millones de dólares. Y solo en agricultura generamos 1 millón de empleos en forma directa y en forma indirecta, ¿no? Y el impacto que esto tiene de Maule al sur, que es pura agricultura, donde somos el principal motor de desarrollo, es muy potente. Por supuesto. ¿No? Entonces, estos tratados de libre comercio han hecho que mucha gente que vivía en condiciones muy básicas, ¿no?, en el rezago y en una pobreza muy profunda, hayan podido mejorar su calidad de vida. Después de cada tratado de libre comercio, ya te voy a contar el viaje a India. Sí, vamos a hablar de eso, los nuevos mercados que hay que reforzar. Exacto. Bueno, entonces, detrás de cada tratado de libre comercio que firmamos, significan miles de hectáreas de plantaciones, muchos empleos que se generan y mejorar la calidad de vida de la gente que vive en los sectores rurales, que tiene una pobreza multidimensional 3 veces mayor que a los sectores urbanos. Ahora, Antonio, lo que yo entiendo es que el 36% de la exportación agrícola es la que va a Estados Unidos, ¿no? Y de ese grupo de exportaciones, que igual es un porcentaje bien alto, habría 7.800 millones de dólares que estarían afectados por este 10% de tarifa que están poniendo ahora. Esto en términos de magnitud es muchísima plata.
¿A qué cantidad de empleos y a qué cultivos en particular estaría este 10% afectando? Porque en términos simples lo que va a pasar es que la persona en Estados Unidos en el supermercado va a encontrar fruta y verduras de Chile más caras que antes. Bueno, así es. Bueno, veo que está muy bien informada, Paula, pero a ver, a Estados Unidos exportamos un poco más de 15.000 millones de dólares. Una parte importante de eso es cobre y celulosa, que están exentas de este 10%. Y más o menos 4.000 millones de dólares representa el sector silvoagropecuario. ¿Qué es lo que es el sector silvoagropecuario? Celulosa básicamente y agricultura y productos pecuarios. Entonces, los dos productos más afectados son fruta fresca de exportación a Estados Unidos y salmones, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a afectar al crecimiento de esos dos sectores? No lo sabemos, es una noticia en desarrollo. ¿Y por qué digo no lo sabemos? Porque tiene mucho que ver, para ver el efecto que va a tener en Chile, la capacidad negociadora que tenga Chile con Estados Unidos, ¿no? Y aquí tenemos que entendernos en términos diplomáticos. Para eso existe una Cancillería, para eso existe un ministro de Relaciones Exteriores, un embajador, una subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, como es Claudia Sangüesa. Entonces, aquí vamos a ver estabilidad política que tengamos como Estado para negociar. ¿Y por qué digo como Estado? Porque aquí tenemos que unirnos. Sí, exactamente. Eso te iba a preguntar, Antonio. ¿Cómo evalúas lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, en que tiene, por supuesto, la Cancillería, el Ministerio de Hacienda, el embajador Juan Gabriel Valdés, también en alianza y en grupo con los privados, ¿no?, tratando de hacer un frente común? Y a la vez la subsecretaria Sangüesa viene llegando, fue esta semana a Estados Unidos a justamente hablar de este tema, de este 10% de aranceles para Chile. ¿Cómo evalúas, qué nota le pones al gobierno en todo lo que ha hecho? Aquí yo no me pierdo un segundo. Yo soy un hincha número uno de la política exterior que ha mantenido Chile gobierno tras gobierno, que se basa en la multilateralidad, ¿no es cierto? Y que desde el año 90 a la fecha Chile ha mantenido esta política exterior, ¿no?, que fundamentalmente se ha fundado en firmar estos tratados de libre comercio, y ha habido mucho apoyo de los ex cancilleres de otros colores políticos. Entonces, a mí me gusta mucho que en esta primera etapa sea de reflexión, que el canciller haga una reunión con todos los ex cancilleres, que el ministro de Hacienda nos llame a una reunión a todos los ex ministros de Hacienda y algunos dirigentes gremiales. Que entonces, lo primero que yo quiero hacer un llamado a la unidad, ¿no? Aquí todos tenemos que unirnos en generar buenas ideas para el ministro de Hacienda, el canciller, para poder hacer una buena negociación. Y yo en eso creo que el gobierno ha estado bien, ¿no? La subsecretaria ha estado muy activa, el canciller también, el ministro Marcel en esto es muy bueno. De hecho, nosotros el próximo mañana, el lunes, tenemos una reunión con el canciller donde cada uno va a ir a aportar sus ideas. Entonces, tenemos una pausa de 90 días para negociar. Y el Tratado de Libre Comercio habla de un espacio para resolver controversias. Entonces, yo creo que es muy importante, Paula, qué tan hábiles seamos para negociar. Y yo creo, dejando a un lado el tema político, ¿no es cierto?, a algunos les puede gustar el presidente Trump, a otros no les puede gustar el presidente Trump, pero aquí estamos en una relación de Estado de Chile con Estado, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Aquí tenemos que tener una negociación amistosa y ojalá poder lograr lo que ha logrado el cobre y la celulosa, que no tienen un arancel básico de un 10% para otros sectores de la economía, como por ejemplo para los salmones y para la agricultura. Ahora, ¿qué pasa con China, nuestro principal socio comercial, donde también muchas exportaciones agrícolas llegan? Hay que solo pensar las cerezas, por ejemplo, y la cantidad de cerezas que se exportan a China en esta guerra comercial que claramente no es de Estados Unidos contra todo el mundo, aunque afecte a todo el mundo, sino directamente contra China. Y que también Estados Unidos está tratando de que cada país tome una decisión, ¿no?, con quién va a estar más cerca. ¿Cómo debiera manejarse Chile respecto de cómo, digamos, puede su cercanía comercial con China no ser un problema en esta negociación que dices tú, Antonio, tan importante en estos 90 días con el gobierno de Estados Unidos? Bueno, estamos hablando de una política de Estado, no podemos caer, ¿no es cierto?, en personalizar este tema. Tenemos que elevarnos,
tenemos que ver el mundo en forma global y grande y sin prejuicios, ¿no? Y tenemos que cuidar a estos dos socios comerciales porque mucha gente de este país, como Chile, con 18 millones de habitantes, ¿no es cierto?, exportador, tenemos que seguir trabajando y cumpliendo con China, que ha sido un socio comercial muy importante. Fíjate, Paula, que nosotros en el 2005 firmamos un tratado de libre comercio con China y exportábamos 2.600 millones de dólares. Hoy día exportamos 35.000 millones de dólares. O sea, entonces, un salto impresionante. Un saldo impresionante, y vuelvo a que ese saldo impresionante tiene un rostro humano. Toda esta cadena parte con las manos de una mujer rural que va a cosechar, que va a podar, que va a ajustar carga, ¿no es cierto? Y que ella también, en su nivel de vida, le impacta ese tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy hábiles para negociar con Estados Unidos. Ahora, ¿qué le pudiéramos decir nosotros a Estados Unidos? La balanza comercial de Estados Unidos es positiva frente a Chile. Chile no le pone aranceles a los productos que importamos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que uno le puede pedir a Estados Unidos es que analice en profundidad toda nuestra historia comercial. Chile siempre ha cumplido con productos de muy buena calidad, de muy buena condición, muy inocuos, con muy buena trazabilidad. Y contracíclicos, además. Además, no competimos con ellos, estamos en contrastación. Y te quiero contar una anécdota, Paula. La Sociedad Nacional de Agricultura Americana, ¿no?, cuando el presidente Trump pone un tuit y dice, diviértanse los agricultores porque vamos a poner un arancel a los alimentos importados, los agricultores de Estados Unidos le dicen, presidente, momentito, porque nosotros exportamos 82.000 millones de dólares como sector agrícola a México, a Canadá y a China. Y también le dicen al presidente Trump, momentito, porque nosotros importamos gran cantidad de nuestros insumos. Entonces, esto también tiene un efecto con esa agricultura americana, que es muy eficiente, es muy grande, que no le conviene. Entonces, a mí me da la impresión, esta es una opinión muy personal, Paula, que aquí no va a ganar nadie, ¿no? Entonces, lo que aquí tenemos que negociar, ¿no es cierto? Y Chile en esto está en un buen pie, porque fíjate que de las importaciones de Estados Unidos, Chile representa un 0,5%, nada. Y de las exportaciones de Estados Unidos, Chile representa un 0,9%. O sea, para Estados Unidos, ponerle un arancel a Chile no significa mucho. Pero para Chile significa mucho, porque somos un país abierto al mundo, chiquitito y exportador. Entonces yo confío aquí en la habilidad del ministro Marcel, en el canciller Alberto Van Claver, que venimos llegando a un viaje muy interesante a la India, y en que abordemos este tema como una política de Estado y nos podamos entender de la mejor forma posible con Estados Unidos para tener una negociación amistosa. Y en el Tratado de Libre Comercio hay un capítulo que dice, señores, si hay una controversia, claro, hay una forma un método de resolverlo. Como hablemos del viaje a la India y de los otros mercados, ¿no? Porque lo que es muy importante es que una economía abierta a la exportación, abierta al mundo como la de Chile, diversifique y tenga más países a los cuales exportar, especialmente en este momento tan complejo. La India es un mercado clave, ¿no? Es un mercado que además tiene un potencial enorme, va a traspasar a la cantidad de población a China, es una proyección que va a pasar pronto, y además tiene una clase media pujante, creciente. ¿Cómo fue estar ahí en India y ver esa posibilidad de un mercado gigante que se puede abrir para nuestro país? Bueno, muy interesante el viaje, Paula, porque India en sí mismo, yo digo, no es un país, es un continente, ¿no? Tiene 1.400 millones de habitantes, es una economía que crece al 7-8%, se agrega a la clase media emergente un Chile al año, porque 20 millones de personas entran a esta clase media todos los años. Entonces el poder adquisitivo va mejorando. ¿Qué ocurre en los países pobres, ¿no? Porque hay mucha pobreza ahí, cuando mejoran su poder adquisitivo? Lo primero que se hace es mejorar la alimentación, ¿no?
a alimentarse con productos más saludables. Y Chile tiene una agricultura sustentable, productora de alimentos saludables. Y lo otro bien impresionante que yo no sabía, que el 40% de la población de India es vegetariana. Entonces, Chile tiene esos productos. A lo mejor en Estados Unidos el porcentaje de población que se alimenta de comida chatarra, por decirlo así, es mucho mayor. Pero allá en la India, esta alimentación sana tiene mucho que ver con la espiritualidad, tiene mucho que ver con el hinduismo, el budismo, toda esta cultura religiosa que tiene India. Entonces, tenemos grandes posibilidades y yo espero, ¿no?, que ocurra lo mismo que ocurrió con China, porque ahora tuvimos un logro muy concreto, porque aquí de repente se habla de una mala declaración del presidente Boric, pero el logro concreto es que se firma un CEPA, que es un Tratado de Libre Comercio. Es lo más parecido a un Tratado de Libre Comercio, que es una asociación económica integrada, y hay 10.000 productos de Chile en lista de espera. Hoy día podemos vender allá 1.600 productos, pero con este tratado podemos negociar una cantidad enorme de productos y también tratar de bajar los aranceles, porque el vino paga un 150% de aranceles, las nueces, que es nuestro producto estrella en India, paga un 100% de aranceles. Entonces, en este tratado vamos a negociar el ingreso de nuevos productos y también, Dios quiera, poder bajar estos aranceles para que India pueda, ¿no es cierto?, acceder a nuestros productos, que tiene mucho que ver con la espiritualidad que ellos tienen. Así que yo espero, Paula, que si me invitas en 10 años más a este programa, te pueda decir que de 2.800 millones de dólares que exportamos hoy día a la India, podamos subir eso considerablemente. Y ojalá que sea así, ¿no?, porque sería además un mercado enorme. Hablemos de la agricultura y de lo que pasa en Chile. Tú fuiste ministro de Agricultura del expresidente Piñera y eres un agricultor de toda la vida. ¿Cómo estás viendo la situación de la agricultura hoy día? Y te lo pregunto por un tema que es bien polémico, que es las migraciones, ¿no? En Chile hoy día hay todas las encuestas muestran que la gente está muy en contra de la migración, incluso, no sé, políticas como cerrar la frontera completamente tienen un 80% de aceptación, es parte de la polarización política. Pero desde el punto de vista de la agricultura es un problema porque faltaría mano de obra justamente para cultivar. ¿Cómo ustedes se plantean frente a la autoridad para encontrar una manera de aceptar la migración y dar también otra cara de la migración, que no sea que las personas piensen que todas las personas que vienen a Chile lo hacen para delinquir? Bueno, es un temazo y muy poco popular, pero nosotros tenemos que ver y objetivar lo que está ocurriendo en Chile. En el mundo, Paula, hay 200 millones de personas, el 2% de la población se traslada de un país a otro país buscando mejores condiciones laborales, mejores expectativas de vida. Bueno, Chile está en este mundo globalizado y en Chile han salido 1.600.000 chilenos a trabajar fuera de Chile y han ingresado más de 1.600.000 personas. Han ingresado a Chile casi 2 millones de personas, o sea, más de un 10%, ¿no? Muchísima gente. ¿Y por qué han venido a Chile? Porque han encontrado en Chile buenas condiciones laborales y un país que funciona. Porque mucha gente cuando está en Chile piensa que nuestro país se está cayendo a pedazos, ¿no? No es así, ¿no? ¿Por qué viene gente a Chile? Porque ven en Chile un país donde hay estabilidad política, donde hay estabilidad económica, donde las reglas del juego se cumplen. ¿Pero qué decimos nosotros? Bienvenidos los inmigrantes, pero en forma ordenada, con visa de trabajo, ¿no? A Chile se viene a trabajar con visa de trabajo. Y en eso estamos trabajando, porque tenemos que ordenar la casa. Ayer firmamos un acuerdo de mutua cooperación con el Servicio Nacional de Migraciones, con Luis Eduardo Taller, ¿no?, para promover la visa Mercosur. ¿Qué significa eso? Si yo estoy en Bolivia, postulo al Servicio Nacional de Migraciones de Chile a una visa de trabajo, ¿no? El Servicio Nacional de Migraciones, que antes se demoraba 8 meses en contestar, hoy día se va a demorar 15 días en contestar. Y le otorga esa visa de trabajo con el carnet de identidad, sin costo y llenando un formulario bastante simple. Entonces, esa persona de Bolivia puede venir a trabajar a Chile con un tiempo determinado, 2 años. Ya, ¿y con un trabajo asegurado? Bueno, claro. Entonces, lo tiene que patrocinar una empresa. Entonces, tenemos pic de trabajo nosotros que no somos capaces en absorberlo con la fuerza laboral nacional.
Esto es un complemento a los trabajadores de Chile, no es una competencia. Te pongo un ejemplo, Paula. En la cosecha de cereza trabajaron 350.000 personas. No hubiéramos tenido la fuerza laboral para cosechar la cereza si no contamos con los inmigrantes, ¿no? Por eso yo digo que son un complemento a la fuerza laboral nacional y no una competencia. Entonces, lo importante es que vengan con un RUT, que vengan con un nombre, que tengamos las huellas dactilares, que vengan a cosechar, vayan a Bolivia, ¿no es cierto?, vuelvan a la poda, vayan a Bolivia y así sucesivamente en las distintas labores agrícolas. Entonces, cuando decimos ordenar la casa, eso es promover una visa de trabajo. Ahora, ¿qué hacemos con los inmigrantes ilegales que están en Chile? Claro. ¿No? Ese es un tema. Nosotros, en el gobierno del presidente Piñera, tuvimos 2 llamados, ¿no?, a regularizar a los trabajadores inmigrantes. Regularizar en forma acotada. O sea, ¿qué dijimos en el gobierno del presidente Piñera? ¿Y qué quiere proponer el presidente Boric ahora? Si usted entró hasta tal fecha a Chile con una visa de turista, autodenúnciese, ¿no? Estudiamos su caso, si tiene una filiación ya sea laboral o familiar y tiene sus papeles de antecedentes limpios, bueno, podemos regularizarlo, ¿no? Pero eso es con una fecha determinada, con un número acotado para no producir el efecto llamado, porque si no sería re fácil. Claro. Todos quisieran venir a trabajar. Y es lo que todos dicen, como claro. oye, una regularización o un llamado va a producir que la gente empiece a entrar, Exacto. ¿no? Por eso tiene que ser acotado, por eso tiene que ser bien hecho. Y del punto de vista de seguridad, yo he estado muy metido en el tema de seguridad rural. Sí, lo hemos otro pasado, gran tema, sí. Que otro gran tema. Entonces, no puede haber nadie en Chile que no sepamos su nombre y su carnet de identidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ordenar la casa. Y por supuesto que tenemos que tomar todas las medidas para tener un mucho mayor control en las fronteras, que hasta la fecha, Paula, eso no ha funcionado. Entra Pedro, Juan y Diego por pasos fronterizos ilegales, ¿no es cierto?, sin ningún control, y eso no está bien. Por eso tenemos que reforzar las fronteras, por eso tenemos que sacar urgentemente este fast track de seguridad. No, yo converso mucho con los carabineros, de hecho tuvimos una reunión con el director general de Carabineros y él me decía, nosotros tenemos que saber, ¿no es cierto?, quién está en Chile, ¿no? Entonces, el tema de seguridad es... Sí, y se ha trasladado, además, mucha violencia justamente hacia los campos, hacia el sector rural, ¿no? Bueno, lo que estamos viviendo en los sectores rurales es muy triste, porque como se implementó el plan de macrozona sur, ¿no es cierto?, que ha hecho que baje la violencia. ¿Por qué? Por la ley de robo de madera, por la ley de usurpaciones y por el estado de excepción constitucional. ¿Qué ha ocurrido en la macrozona sur? Ha bajado la violencia. Y en las grandes ciudades se ha implementado el plan Calle Segura. Entonces, la PDI y los carabineros se han trasladado a la macrozona sur, a las grandes ciudades, y las comunas rurales han quedado muy desprotegidas. ¿Y qué dijeron las bandas de crimen organizado? Vámonos a las comunas rurales, que hay mucho menos tecnología, que hay mucho menos protección, que hay mucho menos carabineros, que hay mucho menos PDI, y por eso hemos visto esta cantidad de homicidios, sí, ¿no?, de robo de insumos, de maquinarias, de equipos, en fin. Hoy día el campo, desgraciadamente, no es seguro para vivir y todos los agricultores lo estamos viviendo en carne propia, lo estamos hablando con el subsecretario, ¿no es cierto?, del Interior, estamos hablándolo con Luis Cordero, hoy día ministro de Seguridad, y tenemos que poner, ¿no es cierto?, mucho mayor despliegue de carabineros, de PDI, de fiscales. Sí. Fíjate, Paula, que tenemos cada 100.000 habitantes en Chile, tenemos 3,6 fiscales. En Colombia, por cada 100.000 habitantes hay 10 fiscales, ¿no? Entonces, tenemos que abordar este tema porque la inseguridad rural no nos permite seguir desarrollando la agricultura. Sí. Ahora, escuchando la respuesta, ¿el gobierno lo ha hecho bien entonces en la macrozona sur? ¿Saca buena nota con lo voy que a contar una infidencia. En la Enagro, donde estaba el presidente Boric, y yo hablé de la inseguridad rural, me dijo, cuando salió, fuiste injusto, me dijo, porque no destacaste lo que ha bajado el nivel de violencia que ha disminuido en la macrozona sur. Y le dije, presidente, tiene toda la razón, lo debería haber dicho, porque este plan de la macrozona sur
ha tenido efecto. Yo converso con Gastón Camirondo, presidente del CAS, que es el Consejo Agropecuario del Sur, con José Miguel Stegmayer, y me dicen, Antonio, en la macrozona sur ha bajado la violencia. No podemos bajar la guardia, Paula, claro, porque hay una célula muy pequeña, terrorista, que actúa en cualquier minuto. Pero es verdad que ha bajado la violencia gracias a que ha habido una alianza público-privado. Los gremios con el delegado presidencial, con el intendente, con las Fuerzas Armadas, en conjunto han abordado este tema de la violencia en la macrozona sur y ha disminuido la violencia y desgraciadamente ha aumentado en las comunas rurales. Y ese es un gran desafío que viene. Antonio Walker, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.